La muerte, ese umbral que todos cruzaremos, sigue siendo el gran misterio de la vida. ¿Es el final o apenas el comienzo? La tanatología nos invita a mirar más allá del dolor y a explorar cómo enfrentamos la pérdida y el duelo, que puede transformarse en amor, sentido y en esperanza. Hoy desentrañaremos el misterio de esta disciplina que nos enseña a reconciliarnos con lo inevitable. ¿Qué tiene la muerte que decirnos sobre la vida? Este es el cerdo. Vámonos. El capítulo estaba muy prometido y aquí está por fin. Vamos a hablar someramente de la tanatología. La tanatología tendrá 3 aristas: la psicológica, la espiritual y la filosófica. En ese sentido, no hablaremos de una por encima de la otra, porque ambas tienen una utilidad. ¿Qué utilidad tiene la tanatología? Entender la muerte. ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué morimos? ¿Por qué la vida tiene que acabar? Y por último, después de dar una breve reseña sobre los sentidos de la tanatología, los 3 aristas que dije, hablaremos de un libro que toca muy bien la muerte, que es El mito de Sísifo, del filósofo francés Albert Camus. Todo será en sentido de resumen. En sentido de resumen, si gustan, pueden leer el libro del mito de Sísifo. Es un libro tanto complicado. Yo invitaría a solo leer el primer capítulo, el del razonamiento absurdo, y la parte que habla del mito de Sísifo. Sin embargo, pues son libres de hacer lo que gusten, pero es un libro que ocuparía acompañamiento de algún tutor para leer ese libro del mito de Sísifo. Igual hablará de la muerte y de lo que hay que hacer en cuanto a la muerte. Pero, sin más preámbulo, vamos a empezar. Saben que estos son bocados, unos aperitivos, en palabras del doctor Darin McNabb, meros bocadillos para que puedan, si gustan, ir por el plato fuerte. Ahora sí vamos a empezar. La tanatología es la disciplina que estudia el fenómeno de la muerte y el proceso de morir desde una perspectiva integral. Su objetivo es comprender la experiencia de la muerte, acompañar a quienes enfrentan pérdidas significativas y ayudar a encontrar sentido en los procesos de duelo. A lo largo del tiempo, esta disciplina ha desarrollado enfoques espirituales, psicológicos y filosóficos que permiten explorar el significado de la existencia humana frente a su inevitable fin. ¿Cuál es de las preguntas filosóficas más importantes de la historia? Es esa misma. ¿Qué pasa después de la muerte? Porque es una pregunta que jamás podremos contestar. Una, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el origen de todo? Tenemos teorías, no tenemos una respuesta concreta, aunque tenemos teorías. ¿Tiene sentido todo esto? ¿Hay un Dios? ¿Hay un sentido para esto? ¿Venimos al mundo para algo? ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿O por qué demonios morimos? ¿De qué sirve vivir si nos vamos a morir? Vamos a empezar primero desde la perspectiva espiritual. La dimensión espiritual en la tanatología se centra en el significado trascendental de la vida y la muerte, atendiendo tanto creencias religiosas como experiencias individuales. Hay creencias religiosas en cuanto a la muerte. Digamos que a la hora de ver que la gente que está junto a nosotros se va, la espiritualidad intenta reconfortarnos, dándonos a creer o creyendo que la vida sirvió para algo, que no nada más vivimos, morimos y nada pasó, que la vida sirvió para algo en alguna tierra diferente a esta, o para tal vez prometernos que veremos a nuestros seres queridos otra vez.
las 4 religiones más importantes, por ejemplo el cristianismo, la muerte ve, más bien, la vida la ve como una transición. La muerte es una transición hacia la vida eterna. El duelo implica aceptar la voluntad divina y confiar en la promesa de la resurrección. Luego entonces, si eres un cristiano, tener una especie de dolor hacia la muerte sería absurdo, puesto que esta persona que falleció fue a un lugar mejor. Entonces un cristiano no debería de... En teoría las religiones te deberían de librar del proceso de perder a esta persona. En teoría, si tú sabes que tu persona querida fue a un lugar mejor que deberías estar celebrando en lugar de estar penando. En cuanto a la pena de la muerte, se entiende que es una proyección del inconsciente, digo psicológicamente, me estoy adelantando, pero el hecho de tú perder a esa persona te está enfocando más en lo que tú sientes por la muerte que la muerte de la persona en sí. Ahora sí que los velorios, ¿para quién son? ¿Para los dolientes o para los fallecidos? Si fuera para el fallecido en un funeral católico, debería haber fiesta, en teoría. Está yendo a lo que todos aspiramos, al cielo, en teoría. Pero el velorio se vuelve en una liberación del dolor y a veces de la culpa de los dolientes. En teoría, no se debería ver como un lugar de tristeza, sino un lugar de celebración. Pero a la hora de darle la vuelta a la pérdida del doliente, pues es que todo se vuelve más complicado. Hay otras religiones que hablan de la muerte. El budismo, por ejemplo, como cuenta que la muerte es parte del ciclo de reencarnación. A través de la meditación y la aceptación se busca alcanzar el nirvana y librarse del sufrimiento. En teoría, si tú vives una buena vida, la muerte no es un final, sino solamente volverás a renacer. De nuevo, una especie de consuelo. En el hinduismo es algo similar. El alma es inmortal y experimenta reencarnaciones hasta lograr la liberación espiritual. En el hinduismo, dicho de manera muy breve, que luego haríamos un capítulo del hinduismo, sería más bien que tú tratas de vivir una muy buena vida en cada una de tus reencarnaciones para al final liberarte y volverte un deva, que es una especie de espíritu elevado que ya no vuelve a vivir y no vuelve a sufrir. En el siguiente, el Islam es una prueba. En el Islam la vida es una prueba y la muerte es el paso hacia una existencia eterna, ya sea en el paraíso o en el infierno, según los actos realizados en la vida. Igual, la vida se vuelve una prueba, un examen para lo que vas a hacer en la vida eterna. En teoría, todas las religiones o las espiritualidades intentan ponerle un punto a la I en cuanto a la vida y que no sea un sinsentido y que mínimo puedas entender o creer que tu persona fallecida está en un mejor lugar y tú como persona que está falleciendo pues creas que vas a un mejor lugar también. Inclusive Felipe Ángeles, el notorio general que tiene nombre de aeropuerto, a la hora que lo iban a fusilar, él dijo que en lugar de que le trajeran un sacerdote para expiar sus penas, él quería que le trajeran un filósofo para que le ayudara a entender su vida y entender en qué sentido se va de esta vida y en qué sentido tiene la muerte. Él no encontraba consuelo en la parte religiosa, porque también lo veremos más adelante en cuanto hablemos de Camus. Sin embargo, es lo que decía Felipe Ángeles: hágame un filósofo para entender la vida y entender mi muerte. En cuanto a las religiones específicas, la espiritualidad aborda preguntas esenciales como ¿qué sucede después de la muerte? ¿Qué sentido tiene la vida? La tanatología fomenta prácticas como la meditación, la oración y la reflexión existencial para ayudar a afrontar el miedo a la muerte y la paz interior. Ahora sí que si sigues a pie de letra las normas de tu religión, la vida encontrará sentido. La vida es para un mejor lugar allá arriba. La muerte no es el fin, puesto que hay más cosas adelante. Ahora sí que lo dirá más adelante Camus, pero en cuanto a espiritualidad se refiere, la muerte es hacer trampa. Haces trampa y contestas respuestas que no tienes para sentirte mejor contigo mismo. Pero eso en la espiritualidad. En el siguiente paso adelante tenemos la perspectiva psicológica. Aquí no se me mete en si la muerte es para algo, o para qué sirve, o para qué no sirve. Habla del fenómeno de la muerte como tal. ¿Qué hacemos después de la muerte? Pues está sucediendo. ¿Qué podemos hacer? Desde la psicología, la tanatología estudia las emociones, pensamientos y comportamientos relacionados con la muerte y el duelo, ofreciendo herramientas terapéuticas para afrontar pérdidas. Aquí la psicología es más práctica.
Y no va a pensar si la muerte hay que negarla, si vamos a ir al cielo. No, la muerte sucede. ¿Qué hacemos con la muerte, con los dolientes? Y ahí, al final del día, la psicología, en cuanto a tanatología se refiere, se dedica a estudiar o a hablar de los dolientes y no del fallecido. Digamos que la espiritualidad servía tanto al fallecido como al doliente. Aquí la psicología hablará más que nada del doliente, también del fallecido o el próximo a fallecer, si es que ya te la avisaron. Pero bueno. El duelo y etapas y procesos. Estas ya son muy famosas. El duelo es una respuesta natural ante la pérdida. La psicóloga Elizabeth Kubler-Ross propuso 5 etapas del duelo. Primero es la negación, rechazo inicial de la realidad o de la pérdida. No puede ser que esté muerto, cómo no lo voy a ver y demás. Ira, sentimientos de frustración y enojo hacia uno mismo, los demás o incluso una entidad divina. Es normal que una persona doliente, que no acepte o no haya aceptado todavía la pérdida de su ser querido, se enoje hacia él, culpándose, culpando a quien sea, culpando al médico, culpando a algún pariente, culpando a todo mundo por la muerte de alguien o a él mismo. Hay gente que la culpa los corroe tanto que luego vemos funerales que parecen funerales de Estado. Y yo digo que eso solamente es una proyección de la culpa de esa persona. Y hay gente que se enoja con Dios, gente que era cristiana, que deja el cristianismo, deja la religión porque su Dios no les hizo el favor de salvarles a su persona querida. Cuando así no funciona. Dios no es un superhéroe, así no funciona. Pues. Negociación, intento de hacer acuerdos o pactos para revertir la pérdida. Aquí pueden ser muchos casos de acuerdos o pactos de redención, de intentar acercarse, hay gente que se acerca mucho a la religión después de una pérdida y demás. Ahora sí que intentan remediarlo como si pudieran. Luego se dan cuenta que no se puede, pues sigue la depresión, una sensación profunda de tristeza y desesperanza. Intentan de alguna manera, como hay gente inclusive, bueno, sabrán ustedes una anécdota de la negociación. El señor, el mago Harry Houdini era muy apegado a su madre. Y cuando su madre fallece, él quería contactarla, no aceptaba su muerte. Entonces Harry Houdini se dedicó a desmentir a muchos espiritistas y muchos usuarios de la Ouija y demás formas de hablar con los muertos, pues no porque él quisiera desmentirlos, él quería fervientemente que fuera verdad para contactar a su madre fallecida. Obviamente ningún tabla de espíritus logró contactarlo con su madre. Harry Houdini fue el mismo que los desmintió con el fin de hallar a quien sí dijera la verdad. Esa es la negociación. Vamos al templo, vamos a hablar con las tablas de la Ouija, vamos a hacer lo que hace gente que inclusive, como dice la canción de Panda, pues comete algo para irlos a alcanzar. Ahí está la negociación, entra allí. Cuando te das cuenta que nada que puedas hacer va a remediar la pérdida de tu ser querido, cuando te das cuenta de eso, entra la depresión. La depresión y la ira son esas partes intermedias en las que después de que intentaste remediarlo y no pudiste, te deprimes. Primero lo niegas y luego te enojas, luego quieres remediarlo y luego te vuelves a deprimir porque no pudiste. Y de ahí viene la quinta parte del proceso de duelo, que es la aceptación. Reconocimiento de la realidad y disposición de seguir adelante. Hablaremos de esto más con Camus, pero al final del día la muerte es parte de la vida. Si no hubiera muerte, tal vez ni siquiera hubiera vida. Y a entender y aceptar que la persona que tienes enfrente, la persona que tienes a un lado, la persona que amas, la persona que ves todos los días, que te da que vas a la tienda, esa persona puede morir en cualquier momento. Tu madre, tu padre, tu hermano, tu hijo, cualquiera puede morir en cualquier momento. Hacer las paces con esa realidad te ayudará a tener hasta un preduelo en el que digas, chale, pues ni modo, así es la vida. Sonará un poco frío, pero últimamente tienes que hacer ese duelo después del fallecimiento de tu ser querido. Tendrás que aceptar que así es la vida. O así es Dios, o así nos tocó. Lo digo mucho cuando hago mi terapia usando el tarot y usando la astrología. No es que crea en la astrología y el tarot, los uso como terapia basados en Carl Gustav Jung. Hablando de la suerte, de que algo como la suerte existe. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué 6 y no 2? La suerte existe y pues ni modo, o sea, le tocó fallecer a tu ser querido, te tocó a ti inclusive. Pues pon tus asuntos en orden porque ya te vas. Y pues no hay más que hacer. No, cuánta gente se empeña y se empezuña en sobrevivir
y hace tratamientos medicinales que no tendría por qué estar haciendo, como hizo el expresidente de Uruguay. Tiene cáncer en el colon, se le fue al hígado. ¿Saben qué? Esto lo grabo, capaz que cuando salga esto el señor ya falleció, esperemos que no. Lo estoy grabando con mucha antelación. Pero él dijo, ¿saben qué? Pues ya me voy a morir, ¿saben qué? Pues adiós. Yo ya no quiero hacer nada, estúpido ya se acabó. Entonces, si vas a hacer esta aceptación antes, bueno, cuando te suceda, en la muerte de un ser querido o tuya misma, pues no sería mejor hacer una preaceptación, preentender que la muerte va a pasar cuando sea, a quien sea. Hacer las paces con la muerte no sería más bien hasta un buen negocio. Ahora sí que no es que estés predispuesto, pero ya estás curado de espanto. No es que falleció otra persona. La sorpresa impacta, pero ahora sí que pues hay gente que muere pues, aquí a cada rato. Esa preaceptación tal vez sería el primer consejo que yo les diera. Vayan a su religión, son 2 consejos. Vayan a su religión favorita, la que más les guste. Y puede que ahí encuentren un consuelo. En el sentido de que, bueno, pues ahora sí que hay un cielo y pues ahora pues vamos allá. En segunda, una preaceptación de la muerte, estar predispuestos al fallecimiento de la persona que más amas. O sea, que tarde o temprano te va a pasar. Tal vez, si ya vas predispuesto, pues puede que te duela menos. Puede ser. Segundo consejo. Terapias en tanatología. Terapia cognitivo-conductual ayuda a reorganizar pensamientos negativos relacionados con la pérdida. Aquí un tanatólogo te ayuda pues, a platicar contigo y a encauzar tus sentimientos y tus pensamientos en cuanto a la pérdida y pues, salirte de un lugar negativo. Sacarte del estado de negociación, por así decirlo. Terapia de aceptación y compromiso. Promueve la aceptación de emociones dolorosas y la construcción de una vida significativa. Recuérdate que la vida sigue y aceptar las relaciones dolorosas. Ahora sí que de nuevo te agarran en medio de la negociación o de la depresión para que es el siguiente paso. Te ayuden a dar el siguiente paso. Terapia del duelo. Se enfoca en guiar al individuo a través de las 5 etapas del duelo para que encuentre resiliencia y sentido. Aquí sería cuando te agarran en la negación. Y bueno, vamos a agarrarnos, ven, te acompaño en tu proceso tanatológico. Según el doctor Rafael López, dicen que una depresión debe durar 1 año. Una depresión de un duelo, 1 año. Si tu depresión ya lleva más de 1 año, bueno, no depresión de que bueno, llores de vez en cuando. Pues yo conozco una persona que su madre murió hace ya 15 años o más y se sigue acordando y le sigue doliendo. Pues eso es normal, que te acuerdes y tengas ese sentimiento ahí pues metido, ¿no? Pero también habría que hablar de que te duele la depresión, que no quieras ir a trabajar, que no te pares en la cama, que no tengas motivación de nada. Una depresión clínica te dure más de 1 año, después de una pérdida, dice el doctor Rafa López de supracortical, que debes ir a atenderte por un profesional. 1 año debe durar. Sí, estar tristillo de vez en cuando, pues es normal, pero la depresión por más de 1 año, pues sí debería de irse a checar con un experto. Ahora sí entramos a la parte filosófica, a la parte previa inclusive a la psicología y a la religión. La tanatología en la perspectiva filosófica. La filosofía ha reflexionado sobre la muerte desde la antigüedad, considerando cuestiones como el propósito de la vida, la mortalidad y la trascendencia. Por ejemplo, Sócrates veía la muerte como una liberación del alma y un paso hacia una vida superior. Consideraba que la verdadera sabiduría consiste en aceptar la muerte con serenidad. Platón describía el cuerpo como una prisión del alma, que se libera tras la muerte para alcanzar el mundo de las ideas puras. Nietzsche decía que Platón era el cristianismo para las masas. La filosofía platónica fue base para el cristianismo. Toda la historia. Epicuro también, por ejemplo, un filósofo más adelantado, ya romano, afirmaba que no debemos temer a la muerte, ya que mientras vivimos, ella no está. Y cuando está, nosotros no existimos. Epicuro y su escuela de filosofía helénica, que de hecho tenía planteado, así como cuando hablé de misticismo en filosofía, planeaba hacer videos sobre cada una de las filosofías helénicas, y los tengo pendiente. Pero hablemos rápido de epicureísmo, que el epicureísmo hablaba de maximizar el placer y de no estar, como digamos, angustiado. Entonces el epicureísmo habla de que la muerte no debe preocuparnos, puesto que mientras vivimos, la muerte no está, y cuando llega ya no estamos.
Un consejo tomado por Epicuro sería no preocuparte por la muerte. Tal vez sí preaceptarla, de que nos vamos a morir, pero la preaceptación no implicaría una angustia, en el sentido de que sí, me voy a morir, ya lo sé, pero no permito que eso me arruine el día. Básicamente, me he de morir, tarde o temprano, se ha de morir mi gente querida, tarde o temprano, ya lo sé, pero no permito que eso me angustie, me moleste, puesto que la muerte propia, al menos cuando llegue, ya no estaremos aquí. Intenta, Epicuro, que ahora sí que no que la niegues, pero sí que la dejes como allá en la esquina de la mente, como que te dejo allí y luego te atiendo. Es lo que se refería el señor Epicuro. Brincando muchísimo tiempo, pues no hay mucho tiempo para hablar de existencialismo con Kierkegaard y demás. Brincaremos directo a los existencialistas, puesto que Martin Heidegger consideraba la muerte como un destino inevitable del ser humano, que le otorgaba autenticidad y sentido de la vida. Vivir plenamente implica ser consciente de la propia finitud. Dicho de otra manera más clara, Heidegger decía que la muerte, esa sensación de muerte, sensación de finitud, es lo que daba el motor al ser humano. Si el ser humano fuera eterno, si no muriera, el ser humano no haría nada de su vida, se quedaría ahí echado como un animal, ahí dormido todo el tiempo. Esta conciencia de la muerte es esta gasolina que hace que el ser humano se mueva y haga cosas, ¿no? Hablaba también Heidegger de la suerte, ¿no? De que la suerte también existe y de que un ser humano no se define por su suerte, por lo que le tocó, sino por lo que hace con esa suerte. Ahora sí que tú no eliges las cartas que te tocaron en la mano, pero sí vas a elegir qué hacer con esas cartas, cómo vas a jugar tus cartas. Eso diría Heidegger. Siguiendo a Sartre, argumentaba que la muerte es absurda e inevitable. La vida adquiere sentido cuando el individuo asume su libertad y la responsabilidad para crear a su propio propósito. Como existencialistas mismos hablan mucho de la creación como tal. Y que en esta creación y esta libertad, que la libertad lo veía Sartre como un doble sentido, el humano está condenado completamente a ser libre, o sea que el ser humano era responsable de sus acciones, tanto libre de hacerlas como responsable de hacerlas. En este momento que ejerce su libertad Sartre, a pesar de todo el ser humano ejerce su libertad, y en ese ejercer su libertad y en esa creación es que da el sentido a la vida. Un poco complicado, pero creo que Camus lo deja un poquito más claro. Vámonos con Sísifo. El mito de Sísifo. Albert Camus, en este ensayo filosófico, aborda una de las cuestiones más fundamentales de la existencia. El sentido de la vida es un universo absurdo. Camus parte de la idea de que el mundo carece de orden inherente y de un propósito trascendental, lo que conduce a un sentimiento de absurdidad. Sin embargo, lejos de caer en el nihilismo, Camus propone una respuesta a esta condición absurda basada en la aceptación, la rebelión y la pasión de vivir. ¿A qué se refiere con absurdidad Camus? ¿Por qué hablaba de que la vida es absurda? Puesto que el absurdo nace de esta confrontación entre la llamada humana y el silencio irracional del mundo. A la hora de que queremos algo del mundo y el mundo nos dice que no, es en el que se siente absurdo. Luego entonces, la vida tiene sentido o no tiene sentido. Si te pones a analizarlo, básicamente las cuestiones espirituales no figuran aquí. Vinimos a vivir en una época muy breve y nos vamos a morir y no va a quedar nada de nosotros. Inclusive hasta los libros que dejemos escritos con nuestro nombre no serán más que polvo en 10,000 años tal vez. Al final del día nuestra existencia no tiene ningún sentido, puesto que todo lo que hagamos se va a acabar borrando. Y como no hablamos ahorita de una trascendencia a otra vida, no tiene sentido. Y si no tiene sentido encontrarle un motivo para estar vivo, ¿la vida vale la pena vivir? Eso es lo que dice Camus. ¿Por qué no es válido suicidarse si la vida no tiene sentido? ¿Por qué no acabarla en este momento? ¿Por qué no? Dicho de manera resumida, la vida tiene o no tiene sentido. Si le encuentra sentido
sería entonces una ilusión absurda. Y si no tiene sentido, entonces se lo puedes dar con otra ilusión también. Puedes ilusionarte con la religión, con la otra vida, con el cielo, o hasta con tus hijos. Mi nueva vida son mis hijos. Seguirá siendo absurdo. ¿Te das cuenta que esta sin sentido no tiene escapatoria? ¿Y ahora qué? ¿Te matas o no te matas? Eso es lo que decía Camus. Todo lo que vayas a hacer para justificar tu vida va a ser una ilusión. Va a ser también absurdo en sí mismo. ¿Te matas o no? Al final dice Camus que no te vas a matar. Porque como decía Nietzsche, y él lo cita en sí mismo, dice, en el transitar de la vida vas a encontrar tarde o temprano algo por lo que valga la pena vivirlo. Y si la vida no tiene sentido en su sentido más propio, podemos crearle un sentido nosotros mismos, a partir de la creación humana misma. Habla después de varios tipos de creadores, como el Don Juan y muchos, nomás no tiene sentido hablar de eso, pero habla Camus entonces de que es mejor fijarse en lo transhumano o en esta creación humana. Después dice, fijarse en aquello creado por el ser humano. Yo le llamé transhumano, ¿no? En aquello creado por los seres. El ser humano es el único ser capaz de tomar algo que le dan y transformarlo en otra cosa. Y entonces, vivir en la vida y tener la mayor cantidad de experiencias sin preocuparse de la muerte es la mejor forma de dar sentido a la vida. Sino que pues viviéndola, ya te la dieron. ¿Cómo le das sentido a la vida? Pues vívela. Toda la mayor cantidad de experiencias que puedas. No caer en el libertinaje, hablará después Camus, pero sí de vivir, de hacer cosas, de conocer, de amar, tener a tus hijos, quererlos, crecerlos, amar a tus hermanos, amar a tus padres, amar a tus amigos, viajar con ellos. No solo viajar, sino vivir, convivir, quererlos, sentirlos amados. Que al final del día tu vida, si ya te la dieron, pues no queda más que vivirla. Eso dirá Camus, bueno, matarme después de que la vida no tiene sentido, pues no. A partir de creaciones y a partir de vivir la vida, de tener esta serie de muchísimas experiencias, como dice Nietzsche, encontrarás tarde o temprano algo en la vida que valga la pena vivirla. Algo es de encontrar, lo que sea, para algo es de encontrar, no importa. No importa, para algo es de encontrar. Decía Camus una cita que dice aquí, en cuanto a lo que se refiere a creación. Lo que encuentro aquí no es la devoción a lo concreto, el sentido de la condición humana, sino un intelectualismo lo bastante disoluto como para trascender lo concreto mismo. ¿Qué se refiere Camus entonces? No vamos a amar a aquello que creamos, amar a lo material y aferrarte a ello. No. Hacemos las cosas creadas para darle sentido a la vida, pero no las amamos, no nos aferramos, ¿no? Como la gente que se aferra a la ciencia, ¿no? O se aferra a lo que conoce, no. O sea, es un intelectualismo lo bastante simple para que nos ayude a trascender de lo concreto. Ahora sí que el ser humano trasciende de lo concreto. Si no es el internet, una forma de trascender de lo concreto, ¿qué es? ¿Qué es trascender de lo concreto? Sí, acá vamos a hablar de vivir la vida, trascender de lo concreto con creaciones, con el arte mismo, con la filosofía, con la literatura, con el amor a tus seres queridos, con los juegos que juegan los domingos por la mañana, con las formas de ir en el coche a visitar a los abuelos, ¿no? Con la forma en que se hablan todos los días, con los apodos que se ponen, esa creación humana, esas vivencias humanas. Al final del día, viviendo la vida en todas estas experiencias, es que puedes darle sentido a la vida. Y si no, y hablando ya de la muerte como tal, pues claro, la gente murió, acéptalo, pues se murió, pero no puedes ir por la vida lamentando la muerte de la gente que falleció. La mejor forma de agradecer la vida de esa gente que se te fue es viviendo tu vida conforme a sus enseñanzas. Lo que ellos dejaron creado para ti, lo que ellos hicieron contigo, lo que ellos te enseñaron. ¿Cómo honras más la vida de alguien que falleció que no dejándolo morir en sus enseñanzas, en haciendo lo que te dijo? Hija, haz esto. Hijo, haz lo otro. Haz este consejo que yo te doy. En esa parte de su vida, respetarla,
y su vida, exaltarla y en seguir viviendo tu vida, en como ellos te pudieron haber aconsejado, y en vivir la vida como ellos hubieran querido que la vivieras, haciendo lo que ellos hubieran querido, lo que ellos hubieran querido verte hacer, hacerlo, es decir, te lo dedico, ahora que no estás, te dedico a esto que estoy haciendo, viviendo a la vida. No es la forma mayor para negar la muerte. Y uno así dice, Camus, que no importa una mierda todo esto, porque ni así va a ser el sentido de la vida. Al final Camus es muy pesimista y se regresa. Y aún así estas cosas que creas, estas experiencias, estas cosas vividas, siguen siendo basura, dice Camus. No importa una mierda esto. Sigue siendo una ilusión y todo sigue siendo absurdo. Pero sin embargo, dice Camus, y esa es la cita con la que vamos a terminar, dice, nunca hallarás el sentido de la vida, pero en la lucha por encontrar, aunque nunca lo consigas, ahí está el sentido de la vida, como revolución, como conquista. Nunca lo vas a hallar, el sentido de la vida no lo tiene, porque no lo tiene en el fondo. Lo podemos crear a base de nuestras vivencias, a base de todo lo que ya dije, no lo voy a repetir, pero no lo vas a conseguir nunca, porque sigue siendo efímero. Porque el día que te mueras, si se muera tu hijo, si se muera tu nieto, nadie te va a recordar, cabrón. Pero no es intentarlo en esa lucha, en esa revolución de lograr encontrar el sentido de la vida, en estarlo buscando. Si no lo tiene, no lo vas a hallar acostado, llorando porque la muerte te angustia. No lo vas a hallar allí. Pero créeme que tampoco lo vas a hallar si te sales a buscarlo. Pero en esa lucha de estarlo buscando, es donde encuentras lo más parecido al sentido de la vida. Llorando por la muerte no lo vas a hallar. Y allá afuera buscándolo, puede que tampoco lo vayas a encontrar. Pero en esa lucha constante, y en esa revolución, y en esa búsqueda de buscarte como ser humano, de encontrar para qué viniste a este mundo, en esa lucha de decir, ¿para qué chingados soy bueno? ¿Para qué nacía? En esa búsqueda lo vas a encontrar, o lo más parecido lo vas a encontrar. Ahí es donde se encuentra el sentido de la vida, ahí escondido, como dice Camus. Ahora antes de pasar al final y un guiño a mis amigos católicos, dice Camus que el hombre no ha hecho más que creer a Dios para no matarse. Así se resume la historia universal hasta ese instante. Ahora sí que tu Dios es lo que quieras. Tu Dios es Yahvé, Jehová, Alá, pero justamente porque a mucha gente a Dios le da ese lineamiento de vida, como dice Camus, haciendo trampa, porque nunca la vas a encontrar. Si dices que lo hallaste, no lo encontraste. Es en esa lucha de buscar donde está el sentido de la vida. Si dices que lo hallaste, no lo encontraste, ya perdiste, porque ya dejaste de buscar. ¿Sí? Cuando creas que encontraste el sentido de la vida, no lo has encontrado porque ya te perdiste. Ya te fuiste. Ahora que lo hayas, ya no lo encontraste. Por eso los coaches de vida, como Diego Dreyfus y todos estos pendejos que te dan las respuestas, están bien pendejos. Porque ya que ellos dicen que ya lo hallaron y te vienen a platicar, cuando ya lo hallaron, ya perdiste, porque si lo hallaste, ya no lo vas a encontrar. Porque si lo hallas, dejas de buscar. Y en el buscar qué demonios hacer con mi vida, es donde encontramos el sentido de la vida. Y si ya lo encontraste, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de buscar? Y si dejas de buscar, nunca lo vas a hallar. Entonces, no. Entonces, Camus dice que el hombre inventó a Dios para no matarse. ¿Sí? Porque obviamente esta mirada al abismo y esta desesperanza, hasta cierto punto, de jamás encontrar el sentido de la vida, a mucha gente lo va a angustiar y no va a poder con esto. Pero es donde viene el mito de Sísifo. Ya para terminar, Sísifo era este ser de la mitología griega que después de engañar a la muerte varias veces, ¿saben qué? No se las voy a platicar. Está muy breve. Vamos a leer juntos lo breve que narra Camus el mito de Sísifo. No se muevan. Ya casi terminamos. Con todo lo que habré explicado, este breve relato, para mí es breve, quedará bastante claro. Para no platicárselos mejor, en vivo. Y en vivo dice, el mito de Sísifo. Los dioses habían castigado a Sísifo, obligándolo a subir una roca incesantemente hasta la cima de una montaña, lugar desde donde la piedra caía nuevamente por su propio peso. Con algún fundamento pensaron que no existe un castigo más espantoso que el trabajo improductivo y sin esperanzas. Si hemos de creer en Homero, Sísifo era el más sabio y sensato de los mortales. Sin embargo, según otra tradición, tenía inclinaciones al oficio de bandido.
No observo en ello contradicción. Las opiniones acerca de los motivos que lo llevaron a transformarse en el trabajador improductivo de los infiernos difieren. Se le reclama sobre todo cierta ligereza con los dioses. Reveló algunos secretos de estos. Egina, la hija de Asopo, fue raptada por Júpiter. Al padre le sorprendió esa desaparición y se quejó a Sísifo. Este sabía del rapto. Se ofreció a darle información a Asopo a cambio de que diese agua a la ciudadela de Corinto. Eligió la bendición del agua a las centellas celestiales. Por esta razón lo castigaron enviándolo al infierno. Homero nos cuenta además que Sísifo había encadenado a la muerte. Plutón no pudo tolerar la visión de su imperio desierto y callado. Envió al dios de la guerra, quien rescató a la muerte de las garras de su captor. También se dice que Sísifo, cuando se hallaba a punto de morir, pretendió temerariamente someter a prueba el amor de su esposa y le ordenó que lanzara su cuerpo insepulto en medio de la plaza pública. Sísifo se descubrió en los infiernos y allí, molesto por una desobediencia tan opuesta al amor humano, logró que de Plutón la autorización para regresar a la tierra con intención de castigar a su esposa. Pero cuando regresó y vio nuevamente el aspecto de este mundo, disfrutó del agua y del sol, de las piedras tibias y del mar, ya no quiso regresar a la oscuridad del infierno. Las apelaciones, las iras y las advertencias no sirvieron de nada. Vivió numerosos años, más frente a la curva del Golfo, al mar brillante y las sonrisas de la tierra. Fue preciso una orden de los dioses. Mercurio descendió a la tierra a capturar el audaz por el cuello. Lo separó de sus goces y lo llevó por la fuerza a los infiernos, donde ya se hallaba lista su roca. Ya se ha entendido que Sísifo es el héroe del absurdo, y lo es igualmente por sus pasiones como por su martirio. Su desprecio a la divinidad, su odio a la muerte y su arrebato por la vida le costaron ese suplicio inenarrable, en el que todo el ser se dedica a no terminar nada. Ese es el precio que se debe pagar por los ardores de esta tierra. No se menciona nada sobre Sísifo en los infiernos. Los mitos han sido creados para que la imaginación les dé vida. Con respecto a este, lo único que se advierte es todo el esfuerzo de un cuerpo en tensión para cargar la gigantesca piedra, hacerla rodar y hacerla subir por una pendiente 1000 veces recorrida. Se observa el rostro crispado, el rostro pegado a la piedra, el soporte de un hombro que recibe aquella masa cubierta de arcilla, de un pie que la calza, la tensión de los brazos, la certeza completamente humana de un par de manos llenas de tierra. Al final de ese gran esfuerzo, medido por un espacio sin cielo y un tiempo sin profundidad, se llega a la meta. Entonces Sísifo observa cómo la piedra se desliza en pocos instantes hacia ese mundo inferior, desde donde habrá que volver a subirla hasta la cima, y él bajará de nuevo a la llanura. Sísifo despierta mi interés durante este descenso, esa pausa. Un rostro que padece tan próximo a las piedras ya es el mismo piedra. Percibo a ese hombre bajando, de nuevo con paso lento, pero siempre hacia el tormento cuyo final nunca conocerá. Esta hora, que es igual a una respiración y que regresa tan ciertamente como su infortunio, es la hora de la conciencia. En cada uno de los momentos en que deja la cima y se sumerge poco a poco en los refugios de los dioses, es superior a su destino, es más poderoso que su roca. Si este mito es trágico, lo es debido a que su protagonista posee conciencia. ¿Cuál sería en efecto su castigo si a cada paso lo sustentara la esperanza de lograr su propósito? El obrero de hoy trabaja cada día de su vida efectuando las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo. Pero solo es trágico en los extraños instantes en que cobra conciencia de ello. Sísifo, proletario de los dioses, imponente y rebelde, es consciente de toda la magnitud de su desdichada condición. Piensa en ella durante su descenso. La comprensión que debía instaurar su tormento consuma a su vez su triunfo. No hay destino que no sea vencido con el desprecio. Por esa razón, si algunos días el descenso se hace con dolor, también puede hacerse con regocijo. Esta palabra no está de más. Continúo imaginándome a Sísifo regresando hacia su roca y el dolor continúa allí. Cuando las imágenes de la tierra se sujetan con demasiada fuerza a la memoria, cuando el llamamiento de la buena fortuna se hace demasiado imperioso,
ocurre que la tristeza brota en el corazón del hombre, y es el triunfo de la roca misma. La enorme angustia es excesivamente pesada para poder sobrellevarla. Son nuestras noches de Getsemaní, pero las verdades abrumadoras fallecen al ser reconocidas. De ese modo Edipo obedece en primer lugar al destino sin ser consciente, pero su tragedia empieza en el momento en que sabe. Y en ese mismo instante, cegado y desesperado, admite que el único lazo que lo une al mundo es la mano fresca de una joven. Entonces se oye una frase desfachatada. A pesar de tantas pruebas, mi avanzada edad y la inmensidad de mi alma me hace juzgar que todo se encuentra bien. El Edipo de Sófocles, igual que el Kirillov de Dostoyevsky, revela así la receta de la victoria absurda. La sabiduría antigua concuerda con el arrojo moderno. No se reconoce lo absurdo sin sentir la tentación de escribir algún manual de la felicidad. ¿Cómo? ¿Por senderos tan estrechos? Pero solo hay un mundo. La felicidad y lo absurdo son dos hijos de la misma tierra. Son inseparables. Sería una equivocación decir que la dicha surge inevitablemente del descubrimiento absurdo. También pasa que la sensación del absurdo surge de la dicha. Juzgo que todo se encuentra bien, dice Edipo, y su palabra es sagrada. Resuena en el feroz, restringido universo del hombre. Enseña que todo no está ni ha sido agotado. Destierra de este mundo a un Dios que había accedido a él con insatisfacción, y el apego de los dolores inútiles hace del destino un tema humano que tiene que ser concertado entre los hombres. Todo el regocijo silencioso de Sísifo radica en eso. Su destino le pertenece, su roca es su tema. Igualmente el hombre absurdo, cuando observa su martirio, hace que callen todos los ídolos. En el universo, repentinamente devuelto a su silencio, se lanzan las 1000 vocecitas extasiadas de la tierra. Llamamientos subconscientes y secretos, invitaciones de todos los talantes forman el reverso necesario y el premio del triunfo. No hay sol sin sombra, y es preciso conocer la noche. El hombre absurdo dice sí, y su esfuerzo no finalizará jamás. Si hay un destino personal, no hay un destino superior, o al menos hay solo uno al que considera fatal e indigno. Por lo demás, está al tanto de que es dueño de sus días. En ese sutil momento en el que el hombre regresa sobre su existencia, igual que Sísifo regresa hacia su roca, en ese breve instante contempla la sucesión de actos desvinculados que transforman en su destino, creado por él, reunido bajo la mirada de su memoria y prontamente sellado por la muerte. Así, convencido del origen completamente humano de todo aquello que es humano, invidente que anhela ver y que sabe que la noche no tiene final, se encuentra siempre en movimiento. La roca continúa rodando. Dejo a Sísifo al pie de la montaña. Regresa a buscar siempre su carga. Pero Sísifo muestra una fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. Él también considera que todo está bien. Este universo sin amo en adelante no le parece infecundo ni insustancial. Cada una de las partículas de esa piedra, cada fracción mineral de esa montaña plena de oscuridad, forman un mundo por sí misma. El solo esfuerzo para alcanzar la cima basta para colmar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. ¿Qué chingados quiso decir Camus con todo esto? Si se lo preguntan, un libro de filosofía es así. No es tan fácil como leerlo y entendiste lo que quiere decir. Obviamente, tenemos el previo que les di sobre lo que les dije del proceso y el razonamiento absurdo y todo lo que ya les había dicho de intentarlo y vivir muchas cosas y de negar el suicidio. Para negar el suicidio, Camus se aventó casi 50 páginas. Un libro de filosofía no son frases bonitas que te hacen sentir bonito. Te cuesta trabajo entender lo que demonios quiere decir el autor, además de que para decir lo que dice no lo dice y ya, sino que argumenta página tras página. Es estar argumentando y entretejiendo una sentencia que va a caer con el peso que tiene que caer. Y es donde dice, al final del texto, es la frase que resume prácticamente todo. Antes de decir que Sísifo es feliz, dice una parte que es vital. Dice, el solo esfuerzo para alcanzar la cima
basta para calmar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Esta frase resume todo lo que les dije, en el que cuando crees que encuentras la respuesta, no la has encontrado. Y en el estar buscando el sentido de la vida y no encontrarlo jamás, pero en esa búsqueda constante es lo que vale la pena vivir la vida y por lo que le da sentido a la vida. Vamos a resumir el mito de Sísifo. Sísifo fue un hombre de Grecia que se hizo pendejo a los dioses y a la muerte. Y en castigo lo mandaron a subir por una colina una pesada roca. Todos los días subía la pesada roca y filosa para llegar a la cima de la colina. La roca se volvía a bajar y él tenía que subirla. Entonces, pues, para Camus es el héroe del absurdo Sísifo al estar feliz con su carga y al todos los días hacer lo mismo y batallar para eso mismo que hace, para que eso mismo no tenga frutos. Y aún así, Sísifo es feliz. Sísifo le dio el dedo a los dioses, vivió como pudo y vivió pleno. Y aún así su castigo no le termina por quitar esa felicidad. Leer en filosofía es difícil también porque los filósofos son mamadores y son payasos y siempre siempre están referenciándose entre sí mismos. Por eso dicen que los filósofos son enanos en hombros de gigantes, porque se la pasan citándose a sí mismos. No me acuerdo quién dice la cita de que la filosofía occidental son notas al pie de Platón y Aristóteles. Puede que lo sea. Obviamente haber leído el Edipo Rey te hace entender más la alegoría que hace del Edipo, ¿sí? De el darte cuenta de tu penuria te salva de esta. ¿Qué cosa sería de Sísifo su tormento? Si su tormento le dijeran, si lo haces 1000 veces, te quito el castigo. Sísifo no lo haría de manera absurda. Le quitaría el chiste. Pues entonces Sísifo se inventó la respuesta. Entonces dijo que Dios lo va a salvar, porque en 1000 veces que haga la piedra se va a salvar. Sin embargo, es mentira. Va a subir la piedra 1000 veces y nunca va a terminar su tormento. Nunca va a acabar. Y aun cuando lo reconoce y cuando lo sabe que no va a acabar, pero que lo va a seguir intentando, que lo va a seguir haciendo, aunque sepa que eventualmente no va a servir de nada, y aún así lo vuelve a hacer, y una vez aún así Sísifo es feliz, es donde Sísifo se vuelve el héroe del absurdo. Y eso es lo que tenemos que terminar con este programa. La muerte es horrible. Qué malo sería, qué bueno sería no morir jamás, pero a la vez qué horrible sería no morir jamás. La vida perdería sentido si no te viviera la muerte. El humano se volvería perezoso, el humano no haría nada, porque si nunca va a morir, ¿qué importa el mañana? Vivamos el hoy, total, siempre va a haber un mañana. Pero cuando no hay un mañana y te das cuenta que nada de lo que hagas le tendrá sentido a tu vida, porque lo que hagas o está fundamentado en fantasía, en ilusiones absurdas, o que simplemente no se sostiene, porque aunque guardes tu nombre de por vida, que es lo que mucha gente dice, que quiere que su nombre se vea por los ecos del tiempo, no importa, porque aunque dejes 10,000 libros en tu nombre, en 10,000 años, esos libros no serán más que polvo. Justamente cuando crees que encontraste lo que requieres para que vivas la vida, justo cuando crees que ya lo hallaste, ya no lo encontrarás jamás, porque es cuando dejas de buscar, que es cuando lo perdiste. El chiste es estarlo buscando, es vivir la vida, es tener experiencias, es amar, es correr, es respirar, es vivir. ¿Cómo niegas la muerte si no es viviendo? Por Dios santo, viviendo, y como dice Epicuro, mientras no llegue la muerte no pasa nada. Y últimamente, sí, la muerte de otra persona te llega a doler y te vas a extrañarlo, ¿cómo festeja su vida si no es celebrando su vida, recordando su vida, exaltando su vida? Por eso el Día de Muertos me encanta, porque el Día de Muertos nos recuerda que la gente que murió aquí está. No se nos ha olvidado la gente que murió. Y mientras no mueran, en nuestra conciencia estarán vivos, al menos para nosotros. Y su vida, mientras lo sigamos recordando, su vida no habrá sido en vano y su vida tuvo sentido. Porque si no los recordamos después de su muerte, simplemente desaparecen. Y su vida no valió nada.
y le daremos sentido mientras recordemos sus vidas tal cual como fueron, tampoco lavándoles las penas y las culpas y siéndolos perfectos, no, pero recordando su vida. Así es como damos a entender que su vida sirvió para algo y vivieron por algo. Y no porque tengan que irse al cielo, sino porque algo habrán hecho bien para que estemos hablando de ellos después de tanto tiempo. Siendo héroes del absurdo, viendo nuestra piedra, viendo la colina hacia abajo, sabiendo que no vamos a conseguir nada, pero aún así no dejaremos de intentarlo. Y si lo seguimos intentando, y como dice Nietzsche, habrá algo que encontremos que valga la pena vivir, y seguirlo intentando, seguirlo encontrando, puede que, así como Sísifo, encontremos a la muerte feliz. Esto fue El Cerdo en el Lodo. Síguenos por todas partes. Hasta luego.